Está buena, buena. Y Bien, sí, porque hablamos sobre táctica, y que eso es nos lo que sirve. el día de mañana, después hay un video de Bielsa que explica la importancia del aprendizaje, la táctica. Bien, vamos a ver si están. Sí, bien, ya estamos en horario, los demás irán sumando. Vamos a respetar a los que entran en horario. Muy bien, ¿Ale que vamos me a. escucha? Sí, ¿se escucha, Juan? Ah, porque me puse auriculares y no sé. Sí, se escucha, se escucha. Bien, vamos a hablar sobre táctica, ¿sí? Ya en conceptos un poco más complejos de lo que venimos viendo, que como le digo, seguramente no lo vayan a encontrar en ningún lado. Bien, vamos a seccionar la charla de hoy, la vamos a hacer de otra manera, y vamos a seccionar sobre distintos aspectos. Hola, ¿Sí? Ale. Hola, Zair, ¿todo bien? Sí. Mira la tecnología que le metí a PowerPoint, ojo, estamos en Europa. Uf, ¡Vamos! Vamos a hablar sobre distintos aspectos. ¿Sí? Vamos a hablar sobre los aspectos principales de la táctica, sobre las transiciones defensivas, sobre las transiciones ofensivas, sobre la fase ofensiva en sí, la fase defensiva, pelotas paradas, división de la cancha y realización de uniforme. Vamos Ale, Sí, es como lo que estamos haciendo para la Barra Champions, ¿no? De que sí, estamos estudiando cuál es la fase ofensiva, pero es mucho los más. tiros libres. El otro día lo que yo les mostré en Arsenal es el trabajo hecho. Esto es cómo se hace un trabajo de Trabajo de ese. la puta madre. Eso es lo que van a tener que presentar al final. La importancia del análisis en los partidos. Vamos a tener la introducción a los esquemas tácticos a video, en qué deriva cada sistema táctico. Esto está muy bueno. La introducción a estructuras dinámicas, las confrontaciones a los sistemas con 4 defensores y con 3. Cómo jugarle a los sistemas con 4, cómo jugarla con 3 y las posiciones alternativas. Bien, vamos a hablar de los aspectos principales. Lo primero que tienen que saber ustedes es que tenemos dos divisiones a la hora de estudiar un partido. ¿Qué hace un equipo con pelota y qué hace un equipo sin pelota? ¿Sí? Son los dos aspectos centrales de un partido. Es lo primero que tenemos que ver. Ya cuando pasamos a un análisis un poquito más fino, tenemos esto. La organización ofensiva, la transición defensiva, la organización defensiva y la transición ofensiva. Fíjense que en cada uno de estos, por ejemplo, organización ofensiva, tenemos la circulación, el contraataque, y tenemos 3 fases: la construcción corta, la preparación y la finalización. ¿Sí? Dentro de las transiciones tenemos la presión alta, la contención en bloque bajo, que lo vamos a hablar en los distintos bloques, la marca individual, la marca en zona, el perro de presa o el perro guardián, que también lo vamos a estar viendo, y el análisis individual de los jugadores. Y en lo que es transición ofensiva, tenemos básicamente la recuperación de la posesión y la organización directo o en contraataque. Fíjense que todo lo que hablamos con concepto macro, tienen todos un subconcepto enorme. Por ende, todo esto es lo que se analiza en un equipo. Y todo esto es lo que me interesa que ustedes aprendan, porque lógicamente cuando nosotros vamos a aprender sobre todas estas cosas, va a ser mucho más fácil ponerlas en práctica. Bien, la organización ofensiva tiene 3 fases. La fase 1, que es la fase de inicio, la fase 2 es la fase de preparación y la fase 3 es la de finalización. Igual la vamos a ver todas. La transición defensiva, que es la pérdida de posesión, la defensa circunstancial, la reorganización y la recuperación. La organización ofensiva, la presión en salida, la organización en repliegue, y la transición ofensiva, que es la recuperación, el ataque directo y el contraataque. Dentro de esto tenemos distintos tipos de trabajo. Por ejemplo, ¿cómo vamos a atacar? Si atacamos organizado o en transición. El ataque, por ejemplo, organizado, tiene un inicio, una creación, una finalización. La transición tiene unos comportamientos antes de la recuperación. Hola, Bauti. Si nosotros nos comportamos cuando recuperamos, si jugamos directo, si jugamos en esa zona, si jugamos en la otra. La manera de iniciar una transición ofensiva y las zonas de recuperación. ¿Sí? Igual lo vamos a ampliar todo, que va a quedar bastante claro. Esto más que nada para que sepan todo el macro concepto. Dentro de la defensa organizada tenemos cómo presionamos al rival en la salida, cómo nos posicionamos y cómo es la defensa cuando estamos finalizando nosotros. Y dentro de la transición defensiva tenemos los comportamientos ante las pérdidas,
o los comportamientos en las diferentes zonas. Fíjense, esto es básicamente lo que van a tener que hacer en el trabajo final de la barra Champions. Las características que muestra el sistema de juego, ¿sí? Un análisis estructural, ¿qué muestra el bloque? Cómo es la amplitud y la profundidad, cómo son las distancias entre las líneas, entre los jugadores, intralíneas, que también lo vamos a ver más específico. Esto es muy importante que lo entiendan, la dinámica y la estructura, ¿sí? Son los cambios en las posiciones de los sistemas. Y hay un video de Bielsa que también se lo voy a mostrar al final, que es cómo un jugador tiene que conocer por lo menos 3 posiciones. Sin, por ejemplo, jugar de lateral derecho no tenés que jugar de 5, pero sí tenés que conocer en la función de qué hace un volante central. Los análisis individuales, ¿sí? ¿Qué alternativa muestra el bloque? ¿Cómo varía el modelo de juego en el mismo partido? Ya sea ganando, perdiendo, empatando, de local o de visitante. Y en cuanto al análisis individual, los jugadores destacables, ¿sí? Si poseen jugadores de alto nivel, los puntos fuertes, si poseen los jugadores de bajo nivel, puntos débiles, cuáles son los jugadores más destacables y qué muestran como influyentes. Bien, vamos a empezar. Esto es, más que nada, es una introducción a todo lo que vamos a hablar. Transiciones defensivas. Ahí es cuando nosotros perdemos la pelota atacando y tenemos que volver a posiciones defensivas, digamos. Hay tres fases, hay 3 zonas, ¿sí? En la cancha. Zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Por qué se analiza al revés la transición defensiva en vez de 1, 2 y 3, de 3 a 1? Porque perdemos la pelota en ataque. Perdemos en ataque, ¿sí? ¿Qué analizamos cuando perdemos la pelota en ataque? ¿Cómo nos plantamos ante la pérdida? Si optamos por la presión, por la temporización, por replegar o directamente por replegar completamente sin temporizar, sin presionar ni nada. Y este comportamiento depende del equipo, ¿sí? Depende del sistema, depende del estilo. En zona 2, que es la zona media, ¿qué se analiza? ¿Cuál es el planteamiento de la pérdida? ¿Cómo se comparta la ayuda y en bloque o en presión tras pérdida? Si presiona el jugador que pierde o si presiona el bloque. ¿En qué zona se pierde más? Y cómo son los comportamientos ante la pérdida. Y en zona 1, fíjense que tienen más comportamiento que ninguno, porque es la zona de defensores. Nosotros perdemos la pelota en zona de salida, tenemos que tener más comportamiento que en zona de volantes o en zona de delanteros. ¿Qué se analiza en las pérdidas en zona 1? ¿Cuál es la disposición como bloque? ¿Cómo es el nivel de organización de la zona? Si realizan temporizaciones con presión, o sea, si hacen zona presión o si hacen zona, como habló Lauti Romero con el Milan, creo que era, ¿no? El Milan de Saki, creo que era Lauti. ¿Qué zonas se muestran más débiles y por qué zonas suelen progresar? Bien, vamos a las transiciones ofensivas. ¿Qué se analiza? La zona de recuperación preferente, ¿sí? La zona de recuperación que están influenciadas por la altura del bloque. Ya saben, por ejemplo, yo le había mostrado lo de Leipzig. ¿Se acuerdan dónde presionaba Leipzig? ¿Por dentro o por fuera? Presionada por dentro, ¿no? No, el Leipzig presionaba por fuera. Presionaba por fuera, tipo, hacía como una formación que obligaba a que jueguen por afuera para ir a presionar por ahí. Exacto. Muy bien, Jan. Esa es la zona de recuperación preferente. ¿Cuándo recuperamos en zona 1? ¿Cómo hacemos la transición de defensa-ataque? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro planteamiento de recuperación en esa zona? Y tenemos que ver cada carril y cada sector. Igual después se lo voy a mostrar bastante claro. Muy bien, Islas, las bandas. Cuando recuperamos en zona 2, que es la zona media, ¿qué se analiza? ¿Cuál es el planteamiento de recuperación? Si contragolpeamos, temporizamos o atacamos organizado. ¿Sí? Que ahora vamos a ver las diferencias. Y en zona 3, fíjense que hay más comportamientos, porque si recuperamos en esta zona estamos más cerca del gol. ¿Cuál es la disposición como bloque? ¿Cuál es la preferencia a la hora de buscar profundidad? Si es por fuera o por dentro, y qué manera sale en largo o combinado. Por ejemplo, nosotros recuperamos en zona de defensores. ¿Cómo podemos atacar? Podemos atacar largo, podemos atacar posicional, podemos temporizar el ataque para esperar a que lleguen nuestros compañeros o podemos directamente jugar al espacio. En zona 2, seguramente el rival esté
mucho mejor plantado. Entonces lo que tenemos que ver es los carriles que están libres. No tanto los espacios, sino los carriles. Y en zona 3, directamente, si vamos a atacar por dentro o por fuera. También teniendo en cuenta las individualidades del rival, los puntos flojos. Bien, esto nos lleva a esto, a la división de la cancha. Fíjense, antiguamente la cancha se dividía así, en 3 sectores y 3 zonas. ¿Sí? Con la llegada de Guardiola se empezaron a incorporar los carriles interiores y se empezó a dividir la cancha en 5 sectores y 3 zonas. Fíjense, ahí lo tienen un poquito más claro. En los 5 carriles que venimos trabajando. Dijo Toto que se iba a conectar un poco más tarde, no sé por qué, pero dijo. No hay problema, no hay problema. Y después, esta es la media inglesa, que es la manera en que se está trabajando hoy. Que se trabaja en 6 carriles y 6 zonas y 3 carriles. Fíjense, estas son las numeraciones de los carriles y los sectores en realidad. Y a este punto quiero llegar, que es la zona 14. La zona 14, hoy en Europa, es la zona donde se gestan la mayor cantidad de goles. Y es la zona donde a la hora de mirar un partido tenemos que analizar, o a la hora de ubicarnos, tenemos que saber que esta zona... En Europa mayormente patean todos los 3 cuartos de cancha. ¿Puede llegar a ser como un XG? Bueno, el XG se saca a partir de esto. El XG tiene esta disposición. Muy bien, Juan. El XG tiene esta disposición. Tiene la disposición inglesa de la sectorización de la cancha. ¿Sí? Que son 6 zonas y 3 carriles. Entonces, fíjense, esta zona es la más importante. Es la zona que cualquier equipo tiene que dominar. La zona 14. Y la zona 5 en defensa. ¿No? Pero esta zona es la zona de análisis, preferente de análisis. Y fíjense la cantidad de goles que se elaboran en esta zona. En esta tenemos más posibilidades, como dijo Juan, a través del XG de terminar y finalizar en gol. Pero en esta zona es donde se elabora. ¿Sí? Que esa es la gran diferencia. No menos. Bien, vamos a fase ofensiva. La fase ofensiva se divide en 3. La zona de salida, la zona de circulación y la zona de finalización. No vamos a leer todo, le voy a pasar el PowerPoint. Más que nada lo que me interesa es tener microconceptos porque ahora vienen fotos. En la salida lo más importante es quién la realiza, si los interiores o los exteriores. ¿Sí? No hay que dejar de tener en cuenta que si tenemos 2 zurdos de marcadores centrales, por ejemplo, a ver, vamos a buscar un delantero acá. Nico Ramos. Sí, estoy. Viene este otro delantero. A ver... Bauti Abrego. Bauti, por ejemplo, saltaste a la presión. Bien. ¿Es lo mismo si tienen 2 centrales zurdos y salen jugando que si tienen 2 centrales derechos? Sí. No, ¿Por qué? No, porque para mí porque van a salir los dos para el mismo lado. Tienen el mismo perfil de pase y lo puedes marcar de diferente manera el pase. O uno sale O sea, para van a afuera y salir- uno sale para afuera y uno para adentro. Vos pensás que el zurdo está jugando por Los dos son derecha. zurdos. Por eso. Y juega de 2. Está bien. Vos pensás, el al arquero. Sí. Imagínate, ¿a dónde la va a jugar? Seguramente si vos le presionás por dentro, va a jugar con la pierna hábil, va a jugar por dentro. Entonces, no es lo mismo si los rivales tienen 2 zurdos o 2 derechos. Si los laterales son interiores o son exteriores. Entonces, este es el primer aspecto que hay que tener en cuenta. Ok. Que a la hora de jugar, por ejemplo, vos, Nico, si sabés que los 2 centrales son zurdos, tenés que saber a cuál de los 2 presionar, para que juegue y vaya a donde vos querés. Está bien. Sí, está bien. Entendí. Tenemos que ver cuáles son los jugadores determinantes por la capacidad de influencia, los mecanismos más frecuentes. Generalmente los equipos tienen mecanismos en la salida, nosotros lo tenemos, lo tienen todos. Como la estructura en el inicio y como en el despliegue. En la zona 2, que es la zona de circulación, ¿qué despliegue realiza como llegadas desde la zona 1? O sea, ¿se usa la segunda línea o se incorpora laterales? Por ejemplo, traslado de un volante.
¿quiénes se incorporan de atrás? ¿Usa la misma línea? ¿Volante con volante o llegan los No, los laterales después? laterales para que vengan de atrás y laterales después más después. espacio. Depende del sistema. Los laterales. Hay equipos que no. Hay equipos que directamente no juegan con la línea de atrás. Juegan con las líneas de adelante. Son maneras, ninguna está mal, son formas. Se hace uso del juego individual, si conduce para fijar, si gana el 1 contra 1, y si posiciona los puntos a Ale. pierna cambiada o a pierna natural. Sí, Ale, un ejemplo de lo que usan la línea de atrás es el Real Madrid, que sube Marcelo todo el tiempo. todo el tiempo, perfecto. Y un equipo de los que usa la línea de adelante podría ser, por ejemplo, lo que vimos de Arsenal. Arsenal Sí. generalmente usa los volantes, no incorpora demasiado la línea de atrás. Los equipos Pero que juegan, capaz que Ale, pero como vos dijiste de que el 4 pasaba, pero el 3 no. claro, por eso, pero el 4 directamente arranca en la línea de volantes, Ah, en Arsenal, ojo. Entonces no incorporan a la línea de atrás, los centrales no conducen. ahí ya queda como un 3-4-3. Claro, Arsenal juega Cuando así va a con Fernando Torrent. Y en la Ah, zona de finalización, ¿qué se analiza? ¿Cómo finaliza en el área? Zonas interiores, exteriores. ¿Cómo realiza la ocupación de espacios dentro del área, en los centros laterales? Esto también es muy importante, después lo vamos a ver. Y si realizan las finalizaciones con uso de diagonales de afuera adentro o de adentro a afuera. ¿Sí? Fíjense, cada una de las zonas, por ejemplo, defensores, fíjense esto, y delanteros también. Acá, delanteros, lo tienen que saber de memoria esto, y los defensores también. ¿Sí? Entonces, le va a permitir a ustedes, adentro de la cancha, leer mucho mejor el juego. Si yo leo y tengo los conceptos esto, y sé que el 9 mío me tiró 2 diagonales afuera, el rival, sé que generalmente trabaja de esa manera. ¿Sí? Y todo el bloque defensivo lo va a poder cubrir. Bien, fíjense, hay algo bastante interesante, que es cómo trabajan los equipos en el inicio y cómo trabajan en la reconversión del sistema. Hay equipos que en el inicio se despliegan de una manera y hay equipos que en los inicios se despliegan tal cual juegan. Fíjense, por ejemplo, acá tengo una foto de River en la cámara analista. River juega 4-1-3-2. Y fíjense que acá se ve clarito. 4, 1, 3, 2. Por ende, fíjense que River en la salida juega de la misma manera que juega el partido, digamos. Pero, fíjense que cuando ya empieza la conducción de la pelota, ya empieza a cambiar el esquema. un 3-4... No, 1, 2. Sí. sí, 1-2. Perfecto. Excelente. Después a esta imagen la vamos a tirar en Quinovea y le vamos a tirar líneas, que van a ver cómo se encuentran los espacios. Está bastante bueno eso. Esto también Ale tiene que ver, depende de los jugadores que tengan, las características, si tienen buen doble 9 o depende. Por supuesto, si vos tenés buenos extremos, este duelo, seguramente creo que era Alcoba en Tigre. Este duelo, si tenés un jugador bajo y más rápido que fuerte, no te conviene jugarlo acá, te conviene jugarlo ahí. Igual después O te si digo, no, puedes tirar la diagonal también para adelante. después a esta imagen la vamos a tirar en Quinovea, le vamos a hacer la cuadrícula y van a ver cómo a través de los espacios y de las parcelas que se van a formar, van a encontrar los espacios por donde atacar. Bien, acá les conseguí, esto es la selección de Francia, una explicación del sistema táctico de Francia, y fíjense cómo trabaja con pelota y sin pelota la selección de Francia. Fíjense, con pelota, cómo trabaja el 11, los dos centrales, los dos laterales, ¿sí? Y cómo trabaja sin pelota. Este es Francia sin pelota y este es Francia con pelota. Fíjense que no modifica demasiado el esquema y cómo trabaja junto todo el tiempo, ¿sí? Fíjense que se despliega en 748 metros cuadrados y se cierra en 542 metros cuadrados. Acá tenemos una buena distancia y una buena medida de cómo trabaja en posesión, ¿sí? Cómo trabaja el último defensor, cómo trabajan en 28 metros de largo y en 40 metros de ancho, y cómo trabajan cuando la pierden, ¿sí? En la altura de la línea defensiva, cómo trabajan.
Fíjense, Se amplían más. se amplían, pero fíjate una cosa, esto es lo que hablaba del hombre que marca la línea. Este es el hombre que marca la línea. Y fíjense la distancia intralíneas de Francia, esto es con GPS. La distancia intralíneas de Francia es muy cortita. ¿Sí? Francia regalaba los sectores Bueno, exteriores que- cuando... que Pero comete, tenía sale. jugadores muy rápidos además. Y Por eso, eso tenía jugadores, bueno, sí, rápido como se decía, pero por adentro le servían más, ¿o no? Claro, perfecto. Pero fíjate que lo angosta un montón el equipo cuando defiende. Alarga, Sí. Claro, claro. alarga la línea, porque está a 40 metros del área, y acá cuando defiende, no defiende tan adentro del área, defiende a 34. Baja un poco más, pero compacta más el bloque desde arriba. Fíjense, este es River en la salida. Esto es muy importante también cuando vean un partido, cuando dispongan un partido, antes de empezar un partido. La formación inicial es la que le va a marcar un montón de cosas sobre cómo se van a disponer. Sobre todo de estas distancias. ¿Sí? Estas distancias iniciales, antes que arranque el partido, le van a marcar cosas. Fíjense, esta distancia y esta distancia con respecto a esta. ¿Qué ven acá? Y ahí la son- niña. Todos Están pegados. tirando ahí más están achicados. pegados. Fíjense la posición de Díaz. Díaz está casi con los centrales. Díaz es un central más. En cambio Sí. acá, Como nosotros usábamos a usted. acá Enzo Pérez no. No es un central más. Enzo Pérez está más para Claro, volante. que hay tipo líbero para Perfecto. Entonces, equilibrar. fíjense Díaz y la compactación que tiene la línea de Racing con respecto a Díaz. En el inicio se ven Dale. todas estas cosas. Hola, Toto. En el inicio ¿Todo se bien? pueden ver claras todas estas cosas. Y después, otra de las cosas claras que tenemos que tener en cuenta son los tipos de movimiento que ya los conocen, que ya hablamos de basculaciones, apoyos, coberturas, permutas, todo esto. Pero fíjense que cuando un equipo, como le mostré el otro día con Arsenal, trabaja sobre zona activa, ¿qué es lo que va a quedar libre? Las bandas. El espacio opuesto. Entonces, el fútbol es una manta corta. Nosotros no podemos tapar los pies y la cabeza. Si acá nos tapamos los pies, espera que le ponemos un anotador. Si en esta zona nos tapamos los pies, acá nos va a quedar descubierta la cabeza. ¿Sí? Igual después le digo, lo vamos a tirar en Quinovea Que no vea. y lo van a ver bastante claro. Fíjense, es una estadística del fútbol argentino de las pérdidas en zonas laterales. ¿Cómo son los resultados de acción en las pérdidas en las pelotas laterales? Como, por ejemplo, el 33% llega al área, el 8% termina en gol y los 17% termina en acción de balón parado a favor, no en contra, ojo. En contra es cuando recuperamos y hacemos falta. Fíjense que entre estos ya tenemos 40, 58. O sea, recuperando las pelotas en las bandas tenemos un 60% de probabilidades de que la pelota tenga posibilidad de gol. ¿Sí? Entonces es muy importante la recuperación en las bandas. Por algo los equipos europeos y los equipos acá también están presionando casi todos sobre las bandas. ¿Sí? Porque fíjense, esto es estadístico, chicos, no es empírico. Tenemos un 60% casi de acciones de recuperación en banda que terminan en situación de peligro. Bien, ya vimos la fase ofensiva, vamos a la fase defensiva. Estos son los tres tipos de bloques que hay, los bloques bajos, los bloques medios y los bloques altos, y con sus respectivos repliegues. Fíjense, sobre el eje transversal, ¿sí? La distancia intralíneas, que es lo que venimos hablando bastante, fíjense cómo se acorta, ¿sí? Sobre este espacio. Pero, a ver, quiero que vean un detalle. Los que acortan la distancia de la zona activa, ya que buscamos el anotador, fíjense, la Por lo distancia, delantero. claro, exacto, la distancia en la zona activa la cortan de los delanteros, no los volantes. Los volantes de afuera, fíjense, que trabajan a la misma distancia.
Lo que acortan la zona activa a la hora de recuperar la pelota son los delanteros. Claro, los delanteros. Entonces, es muy importante que los delanteros entiendan que tienen que ayudar a recuperar. Que en el fútbol de hoy no pueden no ayudar a recuperar la pelota. ¿Sí? Para tratar de Hay que hacer estar más... corriendo todo el tiempo. No sé si corriendo todo el tiempo, ocupando. No hace falta correr, hace falta Hay un dicho ocupar. que Un repliegue, más o menos. Es Una un repliegue. molestia tenés que ser. tipo, yo escuché hace poco en la televisión que decía que a veces corres mucho el pedo, pero vos, si sos jugador, tenés que saber cómo correr. Tipo, no correr al pedo. Exacto. Pero fíjate, Ian, No, esto es clave. Son 7 metros nada más. Pero eso- Ale, Y fíjense que es achicando. como le dicen a Messi, que él corre lo justo y necesario Y está para hacer perfecto. lo que tiene que hacer. Pero ocupa. Con estar Porque él- donde tenés que él estar no ponele hace no- falta correr. Ya Él ocupás ponele tu lugar. camina, pero después cuando tiene que correr, sabe correr la cancha. Y ocupa bien los espacios. Fíjense, esto es bastante interesante. Son 7 metros. Porque fíjense que ahora vamos a buscar el dibujo. De 60 metros y 67 metros, hay 7 metros. Son 7 metros nada más lo que tienen que achicar. Pero fíjense que si los delanteros achican 7 metros para atrás, fíjense la diferencia. Uy, que se me echó el cartel ahí de los 10 minutos. Fíjense la diferencia entre estos dos. Entre 1.600 metros cuadrados que cubrir y 1.253 metros cuadrados. Entonces, 7 metros de delanteros ayudan a todo el sistema defensivo a ganar espacio y a cerrar espacio para el rival, teniendo en cuenta que esta es una situación defensiva, de pressing, por ejemplo. Bien, acá les traje un video bastante interesante de Simeone que habla un poco sobre esto. Simeone no quiere dirigir la selección, ¿no? La etapa nuestra en el Atlético de Madrid jugaba Arda Turán, Diego Riva, Falcao y Adrián, con dos laterales, uno que era Juanfran, que era banda haciendo de lateral, y Felipe que atacaba más de lo que defendía. Y así todos buscaban decir que éramos defensivos, que éramos esto, que éramos esto, que tenemos un estilo posiblemente defensivo, claro, porque entiendo que cada día hay mejores jugadores en el fútbol, pero hay peores defendiendo. Y hay peores equipos defendiendo. Y aquellos que se defienden mejor son los que terminan ganando. Porque todos tienen buenos jugadores para adelante. Porque todos tienen buen ataque. Porque en los mejores equipos del mundo vas a tener buenos jugadores para atacar. Ahora el problema es saber defender. Porque si vos sabés defender, está claro que ganar la posibilidad del gol la vas a tener siempre. Ahora, ¿cuántos hay que sepan defender? Y tiene mucha razón, Ale. Todas. Ale, Toda la razón. Coutinho al Barcelona no le sirvió mucho porque no defendía. Tenía que ayudar Ale, el después Coutinho. me mostraste el texto, Sí. un audio creo que había sido de no sé quién que decía que si tenías la pelota y defendías, y bueno, y tenías la pelota todo el partido, era, o sea, De ibas Guardiola. a manejar todo. De Guardiola, si tenemos la pelota nosotros, no la tenían ellos. Siempre se dice Sí. que la mejor defensa es el mejor ataque. Y tienen Sí. toda la razón, porque vos, por ejemplo, lo que nos pasó fue que Francia en el Mundial nos defendió re bien y terminó atacando. Sí, pero hay que saber esto también, ¿eh? Hay que Pero saber. Francia tenía, Sí. pero Hay que Francia saber tenía que- buen ataque, Ale, tenía- Como Sí. algo que habíamos escuchado una vez, que creo que nos lo había dicho vos, que es el que ataca no defiende, o el que mejor ataca. Es cierto, no defiende. Pero a la hora de recuperar la pelota tenemos que saber la ocupación de espacios y cómo ocupar los espacios. Fíjense, esto es Unión Independiente. Esto es primera Sí. división, ¿eh? A ver, esto es primera división, ¿no? Alta distancia, Ale. No estamos hablando de la D, ¿eh? Esto es primera división. Este es la Una distancia, vergüenza. la distancia Tremenda intralíneas entre Sheymar Pastor y Botinelli. Siguiente jugada, igual. Distancia intralíneas enorme. ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas cosas y saber estas cosas, porque saber que, a ver, si le pasan a Sheymar Pastor
porque nadie le explicó que la distancia intralíneas tiene que ser más corta. Y sí, porque un jugador puede picar a la diagonal. Enganche y ya Aparte, voy. Ale, No, aparte están muy juntos estos dos. Exacto, y de última, si tuviesen la cobertura de este jugador que es el 5, para adentro, Claro. y dentro de todo este espacio que se manda la cagada a Neymar, Queda. por ahí queda cubierto. Pero si el 5 no ingresa y la distancia intralíneas es así de grande, cualquier Es equipo un quilombo. va a buscar ventaja ahí. Yo analista de videos, le digo al Una técnico, mirá diagonal, Ale. la ventaja que tenés ahí en todos los tiros, porque hay un montón de situaciones. Acá lo mismo. ¿Sí? Bien, esto nos lleva a una frase muy buena y a una diferencia muy buena de lo que habla Menotti, que la mayoría lo debe conocer, que es el perro de presa o el perro guardián. ¿Sí? Se los leo. Usted pone un perro de presa feroz delante de la puerta de casa y vienen dos ladrones. Al primero que se acerca, el perro feroz le ladra y se le tira encima. El ladrón corre, el perro va atrás de él y sí, se aleja de la puerta, ¿no? Mientras eso ocurre, el otro ladrón aprovecha que no está el perro, entra en la casa y roba. El perro guardián, en cambio, le ladra al primer ladrón, pero inmediatamente vuelve a custodiar la puerta, no la abandona. Esa es la diferencia. El perro guardián es el que marca en zona y el perro feroz es el que prefiere al hombre. ¿Sí? A mí Entonces, eso más killer. Yo prefiero. Eso, Ale, eso es... sí, claro, Perro está guardián, buenísimo. Yo prefiero el perro guardián. Perro esto es una frase de Menotti. Porque, Ale, Sí. Vale, Porque yo no prefiero nada, se pueden hacer los dos con un doble 5. No, pero si tenés un solo perro, ¿qué haces? Yo prefiero un perro guardián, porque yo quiero que no me roben, no que correr un ladrón. Y fíjense, les traje un video de un verdadero perro guardián. sí, lo vi, Ale. En la Copa América. Fíjense, Copa América. Instancia, Claudio Bravo. Dígame si se ve bien. Si no, Sí, se ve bien. Se quedó como la... Quedó trabado. esperá, ya que lo volvemos a pasar. Trabado. Porque es una situación bastante buena de un perro guardián y un perro de presa. Instancia, Claudio Bravo. No, se va a haber trabado esto. No importa. Ahora después cuando termine el primer bloque y ya quedan 4 minutos, ahora se los voy a pasar, porque es bastante interesante y un poco muestra sobre esto, sobre lo que es un perro guardián y un perro de presa. Volvemos atrás. Bien, lo más importante es que este concepto haya quedado claro. ¿Sí? Entonces el perro guardián era el perro que se quedaba en la puerta y el perro De presa es el que corría. de presa es el que corría, claro. Bien. Vamos a ver la otra, el último aspecto de esto, es la distancia entre líneas, que también es importante. Fíjense, Independiente atacando para este lado, Unión. Entre los centrales y los volantes, ¿no? Y los volantes. La distancia entre líneas de Unión es gigantesca. Fíjense, estos dos jugadores recibiendo solos atrás de la línea de presión. ¿Sí? Entonces, hay que Encima trabajar. están juntos los tres. Exacto, están juntos. Y están Encima, en línea y están en línea y adelantados. O sea, en una todo pelota frontal. no en una Los pelota seis lateral. están juntos. Ale, mira, a ver, ahí voy Los a... jugadores independientes quedaron cruzados entre las dos líneas. Porque en una pelota lateral se los puede llegar a perdonar. En una pelota frontal no pueden quedar parados así, nunca. Porque Ale, encima mira, la pelota porque llega a pasar por esta ahí. zona, esta zona queda libre. Y a ver, Queda muy- exacto. ¿Y cuál zona más queda libre, Nico? Y esta, La opuesta. La de La este lado. de acá, mirá. esa. Esa. Entonces, ustedes, si son, por ejemplo, este jugador, espera que se los voy a marcar. Si, por ejemplo, son este jugador, en vez de estar siguiendo la pelota, ustedes tienen que estar mirando. ¿Sí? Lo que hablamos del rol del contador. O ir al espacio también. O mirar. Primero mirar y decir, che, este equipo en todos los tiros me deja estos espacios libres. Y después como Las bandas libres, Ale, sería. Y me deja este espacio libre. ¿Dónde vamos a trabajar? Vos, Bauti, por ejemplo, que sos enganche, ¿dónde trabajás? En el medio, entre volantes y centrales. Pero para eso primero lo tenés que ver. O sea, primero lo tenés que ver vos, lo tenés que interpretar y decir, no, me dejaron una vez.
Me dejaron 3 o Es 4 lo que veces yo hago, Ale. Más o menos. en el rol del contador. Perfecto. Es eso. Ale, Chicos, y la distancia entre líneas del público. hincha de Racing. Cerramos y entramos por el mismo código que ya nos queda menos de un minuto. Hincha de Boca, Ay, dale, Tota, atorrante. Ahí entramos por el mismo código. ¿Cómo le voy a hacer? Luego te dejan un espacio. Esperá que- Tremendo Ale, la nada banda. más sale, ¿eh? Imagínate Ale, a Nico, le hacen de presa, lo salen a buscar y después se escapa y cagaron. No la agarran Bueno, Ah, más. pero así con si, todo, Tano si- también. si el perro de presa va, que lo muerda. Que no te vuelva a robar, porque si el ladrón escapa y se da la vuelta, te entra a la casa y te dejó el perro afuera. Bien, Cuídate. vamos a las pelotas paradas. Esto también es súper importante de saber, de que hay distintos tipos de pelotas paradas y que todas las pelotas paradas son trabajables. Los tiros libres alejados, los tiros libres escorados, que son en estas zonas de bandas, los tiros libres frontales, los tiros libres laterales y los tiros libres penal más los laterales y los córner. En el área también es muy importante saber que se vuelve a subdividir, ¿sí? Más allá de la zona 14 y de las zonas, en el área tenemos que saber que se vuelve a subdividir esto. Esperen que buscamos el anotador, así se lo marco. A ver, acá. Esta, zona de poste, ¿sí? Zona de vértice, zona del centro del área penal, centro del área penal, segundo palo. ¿Sí? Fíjense el otro día, no sé si lo vieron en el video que le marqué de Arsenal, que marcan así. en línea. Claro, en línea. Hacen esto. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se centra Arsenal? En cerrar estos dos nada más, que son los más peligrosos. Mete un jugador acá para que la pelota se levante bastante. Porque si no pones un jugador acá, la pelota puede ir más rasa. ¿Y qué puede haber acá? Si va un poquito más rasa. Y ahí, Jugador. Un anticipo. Entonces, Arsenal te pone un jugador acá para que la pelota vaya bien llovida. Tiene un arquero que mide 1,93 m, que es muy, muy grandote, y tiene trabajada la zona de vértice, zona central del área, zona de segundo palo, y tiene 3 jugadores en la zona central del área chica. ¿Sí? Por eso también es importante, sobre todo para los defensores, saber que en el área también se subdivide la cancha. Fíjense, para esto también, ¿sí? Situaciones de centro, lo mismo, es esto. ¿Qué ocupamos en las pelotas laterales? Por ejemplo, desbordaron por esta zona, ¿qué ocupamos? Ocupamos vértice, ocupamos poste. ¿Eh? El centro también. Claro, por eso, en las situaciones paradas también es muy importante saber qué es lo que ocupamos. ¿Qué zona ocupamos? Las pelotas paradas defensivas. ¿Sí? Tenemos los córneres, las faltas lejanas y las faltas laterales. Es muy importante cuando analizamos lo que es un córner defensivo, sobre todo, para los que le tocaron las pelotas paradas, la ocupación del espacio, ¿sí? Y cómo se posicionan en función de la marca, si es zonal, individual o mixta, si trabajan con palos, área chica, zona de rechazo, juego corto, todo. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tenemos zona de rechazo, que es esta. ¿Sí? Palo corto, palo lejano, ¿sí? Zona central del área. Acá están todas. Poste, área chica, zona de rechace, juego en corto. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta también en las faltas lejanas el posicionamiento de la altura del arquero, la barrera, los jugadores que participan. Y en las faltas laterales, los tipos de defensa en las acciones. Pueden ser individuales, zonales o mixtas. ¿Sí? Que es básicamente lo del perro de presa y los perros de guardián. Lo van a relacionar con eso. En cuanto a las pelotas paradas ofensivas, tenemos distintos tipos de faltas también. Faltas escoradas, que tenemos que ver los lanzadores, cómo ejecutan, si abierto o cerrado, cuántos jugadores se sitúan al remate, qué jugadores tenemos en zona de rechazo, o si tenemos mucha acumulación posicional en esa zona. Las faltas directas, quiénes son los rematadores asignados, cómo lo ejecutan, quiénes se sitúan para molestar en la barrera. ¿Sí? Y otras como penales, saque de inicio o saque de banda, que también tienen que tener en cuenta. Esto más que nada para el trabajo que viene, que es lo que van a tener que analizar. Esto lo vamos a ver al final, después de ver todo.
Bien, vamos a pasar a esta parte que contiene más videos, que es bastante interesante también, que cada uno de los videos vamos a pausar y lo vamos a charlar, ¿sí? Vamos a primero dar una introducción, son todas charlas de Bielsa, sobre los sistemas tácticos. Yo les voy a hablar de esquemas tácticos. Yo sé que los esquemas tácticos son 10. No hay más que 10 esquemas tácticos en el fútbol. ¿Por qué sé que son 10? Yo hace 30 años que veo fútbol y siempre lo he visto con colaboradores. Disculpen la frase, todos los entrenadores hemos visto muchos partidos. Yo lo hice con un método, siempre registro cómo están parados los equipos. Como he visto 50.000 partidos en los últimos 40 años, yo sé que los esquemas tácticos son 10, no son más que 10. De algún modo lo puedo demostrar. Metió el turco, justo nos pausó el video. Pero no tiene importancia. Hay esquemas tácticos que yo les llamo esquemas en desesperación, que son los últimos 5 minutos de un partido que vamos perdiendo 1-0 y jugamos 8 adelante y 2 atrás, o 3 atrás, o lo contrario, vamos ganando 1-0 y jugamos 9 atrás y 1 adelante. Para hablar de esquemas tácticos, lo primero que hay que tener en cuenta, acá había una frase que está muy en boga, ¿no? A los entrenadores nos dicen que tenemos que, todos dicen, y es cierto, que hay que decidir la filosofía del equipo según los jugadores que uno cuente. Yo creo que es cierto, pero yo no aplico esa verdad. Vamos a los esquemas. Los esquemas, siempre hay que tener una referencia. A ver esto. Bueno, ¿cómo funciona esto? Disculpe. Acá está. Bueno, el fútbol originalmente tiene 2 defensas centrales, 2 defensas laterales, un volante defensivo, uno ofensivo, uno intermedio, 2 extremos y un delantero. Esas son las funciones del fútbol. Fíjate, ¿se ve bien esta imagen? Sí, dale. Bien, perfecto. Fíjense los 10 esquemas posicionales con línea de 4 y cómo derivan todos en líneas de 3. ¿Sí? Este esquema es el que a muchos les resultaba particular, fíjense en lo que deriva. Que es el sistema que usa Islas. ¿Sí? Seguimos. Se juega de wing, se juega de volante ofensivo, se juega de centro atacante, de 8, de mixto, de defensivo, de lateral o de central. Y con esos jugadores hay que construir los esquemas. Los esquemas grandes rasgos se dividen con línea de 4 y con línea de 3. Lo primero que quiero decirles es que esto que está escrito aquí, estos 10 esquemas, todos ustedes los reconocen, saben cuáles son, le pueden poner nombres propios a estos esquemas. Pero una cosa es reconocerlos individualmente y otra cosa es vincularlos uno con otro y cada uno de los 10 entre sí, cómo aplicar jugadores a esta gráfica, ponerle nombres propios, vincularlos con el rival, con el propio juego. Ahí ya no alcanza únicamente con decir que el 4-3-3 es el esquema que utilizó Tite en los 9 partidos que jugó. Bien, ¿qué sacaron de esto? ¿Cuántos esquemas hay? 10 esquemas. 10. Pensé que no iba a incluir el del Messi. Que unos derivan en otros. ¿Sí? ¿En qué deriva cada sistema táctico? Vamos a ver. Yo vine acá y digo, bueno, yo tengo que ponerle nombre propio a esto, porque si no le pongo nombre propio pierde atractivo y posibilidad de ser entendido. Entonces me tomé el atrevimiento de dirigir a su equipo, ¿me entiende? Entonces,
El equipo, Brasil, formación habitual, entrenador Tite, esquema 4-3-3. Por supuesto que esto, alguna referencia de mi envidia va a generar en los medios de comunicación y lo asumiremos. El equipo de Tite fue otra cosa de los grandes equipos. Obviamente usted se imagina que como argentino yo no quiero que gane Brasil, ¿me entiende? Pero veo que van encaminados a ganar, porque una de las cosas importantes de los grandes equipos que siempre juegan los mismos y que no son más de 18. Si usted le suma a Miranda, a Felipe, a Warner, a Fernandinho, al del Liverpool, ¿cómo se llama? Firmino, y a William, ahí están los 18 que han conformado esta etapa exitosa. Y el esquema es 4-3-3. Vamos, entonces, usted ve todos los partidos, 1, 2, 3, siempre el mismo esquema. Este es el esquema. Hay que hacerte a Bruno, le ponemos play de nuevo. Este es el esquema referencial. Está mal, está que ha utilizado Brasil. 4-3-3, 18 jugadores con 11 fijos, con muy pocos cambios. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es decir, mire, con estos 18 jugadores, con estos 11 jugadores, vamos a pasar por los 10 esquemas. Y lo que yo voy a hacer tiene que tener lógica futbolística. Y le pido que si lo que yo presento rompe la lógica que usted conoce infinitamente mejor que yo porque conoce a los jugadores, lo indique, porque no quiero, por el solo hecho de poder dirigirme a los demás, hacer una propuesta que se me conceda como acertada cuando en realidad está equivocada, por lo cual me someto a su verificación y a su corrección. Sigamos. El 4-2-1-3 deriva en 3-3-1-3. 4-2-1-3 deriva cuando este mismo sistema se juega con línea de 3, aumentan los volantes y cambian los defensas. Ustedes van a empezar a ver, siga, el 4-3-3, 4-3-3, acá están puestos a diferente altura porque hay una presunción de que Paulinho va a defender mejor al lado de Casemiro y Renato Augusto va a atacar mejor. Aunque yo sé que este hombre es vertical y este hombre es más creativo, pero uno tiene más perfil defensivo que otro. El 4-3-3 deriva en 3-4-3. Acá se empieza a ver una particularidad que para mí es muy importante. Los hombres que juegan en el eje central del campo es muy importante que tengan perfil derecho y perfil izquierdo. Los hombres que juegan por los costados normalmente conservan la pierna hábil. No ignoro este cambio de volantes, a veces tiene que ver con poner un zurdo a la derecha para que el campo, la mayor parte del campo le quede hacia un lado, o los extremos que cambian un zurdo a la derecha, un derecho a la izquierda para que el arco sea una referencia más factible. Sigamos. El 4-3-1-2 deriva en 3-4-1-2 con siempre el mismo concepto. Quito un defensa, agrego un volante. Y el 4-2-4 o 4-4-2 deriva en 3-3-4 o 2 extremos y 2 delanteros por el centro. Y el 4-2-2-2, este es el esquema menos utilizado. Hay un esquema, esto tiene una referencia que es muy... Esto imagino que se le vendrá a la cabeza al equipo de Islas. Sí. Dijo Lobos. Cuadrado. Ahí va a explicar. Es inolvidable, que es el Colombia de Valderrama, donde jugaba, estos dos eran Leonel Álvarez y Gómez, estos dos eran Rincón y Valderrama, y estos dos eran Valencia y Asprilla. Ese fue, digamos, una de las expresiones más valiosas de ese sistema, por lo menos para los sudamericanos. Se transforma en 3-3-2-2. Entonces, ya empezamos a ver cómo van evolucionando los sistemas, sacando defensores
y llevándolo a volante y sacándolo delanteros y llevándolo a volante. Ese es el único principio que guió el desarrollo táctico, es eso. Yo creo... Bien, ahí tenemos básicamente lo que veníamos hablando de los esquemas, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros atacamos con 4-3-3, ¿cómo quedamos? Un 3-4-3. Perfecto. Entonces, las reconversiones de los sistemas es muy importante entenderlas, ¿sí? Porque donde ustedes se entienden cómo se reconvierte un sistema rival, nosotros vamos a saber que todos los esquemas, como le voy a mostrar con Quinovea, dejan espacios. Bien, vamos a las confrontaciones, que es bastante interesante también. ¿Cómo se le opone un sistema a otro? Cagaste, Messi. Por lo menos de la táctica. 4-2-1-3. Sí, lo sé, Alex. Jugamos contra este rival. 4-2-1-3. Nosotros siempre 4-1-1-1-3. ¿Cómo lo enfrentamos? Con un 4-3-3. 4-3-3. Entonces, los que enfrenten a Brasil y lo respeten, seguramente van a tratar de hacer esto. Si el esquema del rival es 4-3-3, 4-3-3, nosotros, Brasil, 4-1-1-1-3, y esta es la adaptación. Un triángulo con la base aquí y el vértice adelante. Si el esquema del rival es 4-3-1-2 y Brasil quiere jugar evitando que los dos centrales tengan que marcar hombre a hombre a los dos delanteros, adapta de esta manera. Desciende a Casemiro, desciende a Paulinho, sube a estos dos, siga. Si el esquema del rival es 4-4-2 y Brasil no quiere hacer esto, el 1 contra 1, que tiene su riesgo, aparte, no es lo mismo si este es Maldini y este es Costa Curta o Panucci que si es Alves o Marcelo, porque Maldini y el otro, como dije, Panucci, tenían mejor aptitud para cerrar, no sé si Panucci acierto o no, es que cerraba bien, pero bueno, Maldini sí, más o menos. Entonces, ¿quién podríamos poner ahí? ¿Costa Curta de lateral derecho? ¿Quién? Ah, Tassotti, bueno, el número 1. Entonces, pero esos jugadores eran... Maldini podría haber jugado de central y Tassotti lo mismo, pero jugaban de laterales, quiere decir que tenían aptitud al cierre. Alves y Marcelo son wingers disfrazados de laterales. Entonces, esta sería la adaptación. Y el 4-2-2-2 se le opone este sistema. Tenemos 4-2-2-2. Entonces, si no queremos marcar hombre a hombre, bajamos a Casemiro, subimos a Paulinho, Marcelo, Alves, y se producen adaptaciones variadas. Esta es la posesión y cuando se pierde la pelota, hay un principio que yo quisiera decirles. La persecución es cuando usted ve que un equipo en vez de marcar en zona persigue, eso habla mal del entrenador y habla mal del desarrollo táctico del equipo. Pero si usted quiere presionar, la presión tiene un principio que no se puede negociar. Vos no podés presionar y cerca del lugar de presión haya un hombre libre del rival. Porque si vos presionás y hay un hombre libre del rival, la pelota llega a ese hombre libre seguro. Entonces, tenés que tener igualdad numérica y respaldo en el sector de la presión. Entonces, para no perseguir, tenés que hacer cambio de marca. Porque no perseguir y quedarse cuidando un lugar donde el rival no pone a nadie es un error. Entonces, tenés que hacer cambio de marca para estar lo más cerca posible de tu lugar original. Pero los cambios de marca en el fútbol es lo más difícil, de la escena deportiva, defensiva es lo más difícil. A ver, si vamos a lo del perro, ¿qué ejemplo nos podríamos dar? El que dijo el Messi. ¿Qué dijiste del perro guardián y el perro de presa con respecto a lo que dijo recién Messi? Yo había dicho el doble 5. Por eso, bueno, eso básicamente es lo que habla. Que un perro salga a perseguir y el otro perro se quede a cuidar.
Muy bien. Eso es lo que había dicho. Por eso, si estamos 1 contra 1, como el caso de Alexis, no. Porque ningún perro se quedó a cuidar. Por eso Bielsa hablaba del cambio de marcas. Bien, vamos Claro, a... y es que hay que volver a la posición original. O te la tiene que cubrir otro. Claro. Bien, vamos a hablar de la confrontación con 3 defensores. Terminando. Ahora tenemos que adaptarnos para enfrentar a los 5 esquemas reconocidos con línea de 3. Este es 4-2-1-3 que deriva en 3-3-1-3 y nosotros tenemos que jugar contra el 3-3-1-3 y hacemos estas adaptaciones. Yo siempre voy viendo si podemos atacar con 6, ¿me entiende? Entonces usted tiene 2, 4, 5 y un lateral que se suma y 4 que respaldan, se puede atacar con 6 con resguardo defensivo. Siga. El 4-3-3, no, ya, 4-3-3 deriva en 3-4-3 si es con línea de 3, nosotros lo enfrentamos y queremos adaptar, para adaptar hacemos este movimiento, funciona a la perfección. Esto es lo único discutible. Es discutible porque Coutinho, siendo volante ofensivo, se adapta mejor a la punta que Renato Augusto, que siendo volante ofensivo, se incomoda con el costado. Siga. El 4-3-1-2 deriva en 3-4-1-2, se le opone el 3-3-2-2. Esto funciona bien. Siga. El 4-2-4 deriva en 3-3-4 y se le opone también el mismo esquema, 3-3-4. Nada más que bueno, que este hombre que respalda la cabecera del área y este hombre respalda la cabecera de su área y quedan a una distancia considerable. Es decir, se tienen que desplazar cuando el rival tiene el balón. Y por último, el 4-2-2-2 que deriva en 3-3-2-2 y se le opone el 3-4-1-2. Esto yo un poco lo recito porque tengo la sensación de que el tiempo me apremia, pero yo lo veo no solamente lo leo, sino que mi cabeza lo recorre y lo acepta como lógico. En este esquema a veces pasa esto, ¿me entiende? Que intercambian estos dos jugadores. Todo esto, de tanto ver el desarrollo de los sistemas, vos vas viendo cómo los jugadores lo asumen. Siga. Ahora fíjense, formación de los 10 esquemas reconocidos. Entonces están los 5 esquemas con línea de 4 y los 5 esquemas con línea de 3. Este que deriva en este, el segundo que deriva en este, el tercero que deriva en este, el cuarto y el quinto. Entonces, cuando se enfrenta a cada uno de los 10 esquemas reconocidos, también se usan los mismos esquemas, que eso es lo que yo quiero demostrar también. 4-2-1-3 sale el 4-3-3. 4-3-3 sale el 4-2-1-3. 4-3-1-2 sale el 3-3-1-3. 4-2-4 sale el 3-4-3. 4-2-2-2 sale el 3-3-1-3, que es el único que se repite, se utiliza 2 veces. Siga. El 3-3-1-3 se enfrenta armando 4-3-1-2. El 3-4-3 se enfrenta armando 4-2-4. El 3-4-1-2 se enfrenta utilizando 3-3-2-2. El 3-3-4 utilizando 3-3-4 y el 3-3-2-2 utilizando 3-4-1-2. Este ejercicio así rápido es para ver que tanto si yo quiero formar mi esquema según el rival o formar mi esquema ignorando al rival, son los mismos 10. Siga. Esto es una cosa, un ejercicio. Miren, un jugador en su etapa formativa juega 400 partidos, 200 oficiales y 200 entre semana. Quiere decir que tiene 400 veces la opción de desarrollar cultura táctica. Yo opino lo contrario de lo que escucho. Usted escucha, todos los equipos del club tienen que jugar con el mismo esquema. Y mi opinión es,
todos los equipos del club, los equipos del fútbol formativo tienen que jugar un año cada esquema. Un año 4-2-1-3 y la derivación en línea de 3, otro año otro año uno por año, con la derivación. O 2 meses de los 10 de cada año, cada 2 meses cambiar el sistema. Porque estilo y modelo no es disposición táctica. El modelo de una institución no es el dibujo. El modelo de una institución es si la pelota va por arriba o por abajo, si, cómo se interpreta el reglamento, lo que dijo, por ejemplo, Tite del reglamento, nunca lo escuché, ese respeto por el reglamento. Hay un montón de aspectos, habría que desarrollarlo, que tienen que ver con el estilo. Pero, ¿por qué hay que, desde mi punto de vista, cambiar el sistema? Porque el jugador necesariamente juega en 3 puestos, aunque parta del natural. Y así cierra esta explicación. Pero usted fíjese que 6 segmentos de fútbol formal, repetidos 2 veces cada uno, son suficientes si se desea tanto componer como enfrentar los 10 sistemas reconocidos. Quiere decir que... Bien, vamos a ver lo que le decía antes. ¿Esto quedó claro? Sí, Ale, muy claro, clarísimo. Bien, perfecto. Sí, O sea que clarísimo, clarísimo. el Messi me está puteando. ¿No les queda claro con Bielsa, muchachos? Bien. Sí. Y esto, No, es pero lo, Tarado, Messi. tenemos una formación. y esto es lo que hablaba, que es interesante de las posiciones alternativas. Que todos tenemos posiciones alternativas. Partiendo de su ubicación inicial, cada jugador asciende o desciende en el campo. Y también se desplaza del costado al centro si juega en el costado, o del centro a los costados si juega en el centro. Eso es propio de jugar en el costado o jugar en el centro. Uno sube y baja, si está en el centro abre hacia cualquiera de los 2 lados, y si está en el costado invade el centro. Esos son los lugares de acción. Suben, cierran a defensa o entran como interiores. Son las 3 posiciones. Acá actúan fijos en una posición de lateral cerrado. Espera que me salió del tiempo. Ahí está. En estas 4 formas de formar la línea de 3. Acá suben como interior. Actúan fijo en las 4 formas de formar la línea de 3. Y acá van como extremo, cuando están subidos, tienen libertad para terminar donde termina Alves y donde termina Marcelo tradicionalmente. Con el lateral izquierdo exactamente lo mismo. O cierra como central, ahí se marca en rojo los momentos tácticos que se desprenden de las 4 maneras en que se forma la línea de 3. Como interior o como extremo. Vamos a los centrales, van de hombre libre. Abren de laterales y suben de contención. Por ejemplo, aquí se plantea un problema. No sé si usted lo considera así. Cuando uno juega con Miranda y Thiago Silva de central izquierdo, se convierten en lateral izquierdo con una frecuencia muy, muy importante. Y la ausencia de la pierna hábil para salir a respaldar la posición de lateral presupone una dificultad. ¿Me sigue? Es decir, es mucho más lindo Marquinhos haciendo de Alves que Thiago Silva o Miranda haciendo de Marcelo. Por eso, como decía Capello con muchísimo criterio, no hablemos de táctica sin hablar de jugadores, porque hablar de táctica sin hablar del que va a cumplir la función, entonces yo no me enamoro de esto. Yo sé que Renato Augusto es el que más sufre en esta estructuración y que muy probablemente todas las posiciones que yo le asigné, si él las viera diría, no, mire, conmigo no, juguemos de otro modo, ¿me entiende? Bueno, entonces las 3 posiciones, y la posición del central puesto a volante de contención, que parece, usted dice, ¿cómo Marquinhos? Cuando se arma línea de 3 por el descenso de Casimiro, se suelta el central derecho, se suelta el central izquierdo, y el que sube queda en la posición de contención cuando se pierde la pelota y hay que armar el triángulo en vez de con el vértice acá, con el vértice allá. No lo estoy diciendo bien, pero quiero explicarlo.
¿Por qué uno, por eso, si usted, volviendo al maestro Menotti, la palabra polifuncionalidad no le gusta, y es natural que no le guste. Pero la polifuncionalidad la hacen los mejores, porque lo contrario de polifuncionalidad es función exclusiva. Bien. Esto quedó claro, esto también es muy interesante y me gustaría que en los puestos donde juegan ustedes lo dibujen en una hoja y dibujen las niñitas y los recorridos. Entonces, que empiecen a mirar no solo la función de ustedes, sino las funciones cercanas o las funciones que pueden llegar a cumplir. Claro. Bien, menos arqueros, ¿no? Obviamente los arqueros están tan tranquilos. Sí. Vamos a ver 2 videos más y después vamos a pasar a Quirovea con respecto a los espacios. Este es un video, este señor es el analista de Guardiola. El analista de Pep Guardiola, y es bastante interesante, se escucha abajo, pero después igual se lo voy a mandar. Un ejemplo. Sí. No me dejaba entrar, no sé por qué. Para que veáis. Claro, recién me parece que entras. De un informe. Pero me tomaba el código incorrecto y después el link cuando lo tocaba no hacía nada. Con Arsenal. Vale, lo tengo trabado el video. ¿Qué? Lo tengo trabado el video. ¿Está trabado el video? Sí, a mí también. Está muy Y te escuchan, pero muy bajo. A mí me quedó en Atlético de Madrid, Congreso 2019. Se escucha Sí. súper bajo. Bueno, se lo voy explicando yo. ¿Sí? Lo que trata de mostrar Planchard es que el Chelsea, el rival con el que iban a jugar, mostraba cómo Jorginho saltaba siempre a la presión y dejaba la zona del espacio atrás. Tenemos que jugar contra Chelsea y juguemos un partido contra Arsenal que jugaron en pretemporada Chelsea y te das cuenta que ellos, sus 3 centrocampistas, pues saltan. Y entre ellos... Fíjense, acá tenemos el ejemplo. ¿Sí? Sí. Un ejemplo también es Marcelo, de que pasa pero deja la banda libre. Exacto, La bien, banda perfecto. izquierda. Entonces, la virtud de uno también puede ser Ale, la se de... me quedó trabado y dice Alejandro, no me lo está compartiendo pantalla. ¿En serio? Está cargando. No, se ve, No, se a ve. mí no me está aparece. compartida la pantalla. A mí Es no me más, aparece. ahora se Sí, escucha un ahora poquito sí, ahora más sí. claro. Fíjense, acá lo que marca, que le puse la pausa, es a Jorginho, es el entrenamiento del City, como muestran, cómo lo entrenan. Tiene mucha tendencia a saltar. Porque él decía que Jorginho es el que salta la presión de los delanteros en zona de volantes. En un entrenamiento ponemos, en este caso... Fíjate que lo hacen saltar. ¿No vale? ¿Qué? Jorginho 5, ¿no vale? Jorginho es el 5, sí. Actúe de la misma manera que actuaría, en este caso, Jorginho. Tiende a saltar, hicieron un ejercicio similar. Y fíjense, acá busqué el partido. Fíjense lo que pasa. Por eso le digo que es muy importante el tema de los patrones. Ahora Manchester City y Chelsea. Tiene que... Este sí está más trabado. Fíjense, acá tenemos el triángulo de salida. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaban esperando? ¿Qué creen que es lo que esperaban ellos para El salto de progresar? Jorginho a la presión. Salté las líneas. Perfecto, Claro, fíjense. Seguía Encima te das moviendo. cuenta cómo... No hay apuro. Sí, dale. Fíjate, Claro, Nico. eso es lo que iba a Querían decir. que Jorginho venga a presionarlos y dejar el medio libre. Exacto. Después le voy a mandar el video. Fíjense, ahí está, ahí saltó. Este es Sí. Jorginho. Acá está. Salta por la posición. Sí. Esperen que... Cuando reviento el video, esperen que lo vuelvo a compartir, a ver si se puede ver de corrido. Porque es interesante ver todas estas cosas. Sí. Pues son Sí, cosas que... pero se vio cómo saltó a la presión alta. Eso es lo importante, que se vea cómo salta. Y es que es raro, ¿viste? Porque alguien que un 5 que estaba bastante tirado a mitad de cancha marque la presión de los delanteros. No, Encima, en Europa lo hacen. En Europa es más, ¿sabés quién salta muchas veces pero en es muy Chelsea? riesgoso. En Chelsea salta Kanté, sí, pero cuando roban, te roban ahí, ¿eh? Te roban en la zona. Bueno, pero Kanté es una hormiga andante. Es una... Sí, cuando roban, roban en zona 3. Esperá que voy a buscar el video, a ver si lo puedo pasar. rapidísimo. Salto de presión. Lo que hablamos el otro día, Ale, ¿no? Sí, claro.
de los saltos de patrones. de los patrones. Claro, esto es un patrón. O sea, fíjate Claro. que el tipo, el del Manchester City, encontró, ahí le voy a compartir directamente desde la pantalla de video que se va a ver bien. Encontró un patrón de que Jorginho siempre saltaba por la presión. Entonces, fíjate, Claro. Nico lo vio muy bien. Nico entendió, interpretó. Nico, yo o Ramos. Ramos, es lo mismo igual. Lo interpretaron. Interpretaron muy bien que lo que tenían que hacer era esperar a que salte Jorginho. Ahí está. Sí. Dígame si se ve. Ahí Sí, está, sí. ahí está. Bien. Sí, sí. Ahí está la salida. Salida, paciencia, triángulo de juego. Fíjese cómo se acerca. Uy, se ve Ahí bien, baja Fernandinho a tocar. Claro, no tiene Y apuro. ahí sale Jorginho. Ahí empieza a saltar Ya está. Jorginho. ¿Ah? Sí, ahí Empezó está. a subir, Ale. Bien. Y ahí encontraron el espacio. Oh, mira vos cómo lo dejó mal para. A través de los volantes. Exacto. En las espaldas. Por Ay, estudiar, que yo me imagino. Tiene los pases largos el City. por O sea, estudiar, tiene pase corto y a la vez largo. exacto. Eso es. Ese Por pase debe ser un placer para el técnico. Que Por estudiar el salto de ese presión. Porque pase sea bueno. fíjense que en ningún momento se Para apuraron. mí, Ale, Sí. cuando sube Jorginho, tiene que subir un central. Así ya quedan con un 3-3-4. Ahora lo vamos a ver en Quinovea. Chicos, cerramos que nos queda menos un minuto y entramos por el mismo código. Así terminamos la charla. Dale. Buenísimo. El Messi me está puteando todavía. Claro. De Mateo, claro, Ale. Perfecto. Claro, Ale. Bueno, muy bien, chicos. Nos vemos mañana. Muy buena recepción de la charla. Cualquier duda, cualquier Muy pregunta. buena charla, Ale. Yo igual les mando Sí. todo. Les mando todo al grupo, todo. Excelente. Videos, todo. Excelente. Así que Perfecto, Ale. disfruten de táctica. Que es lo más lindo que hay. Este fútbol. Y acuérdense, como dijo Bielsa, ¿sí? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes sacan la diferencia? Los que generan, ¿qué? La cultura táctica. Los jugadores que tienen inteligencia táctica son los que hacen la diferencia. Fíjate que hablaba de jugadores de selección, de Renato Augusto adentro, afuera, de Marcelo en 3 posiciones, de Dani Alves en 3 posiciones, de Casemiro, de Maldini. Todos los jugadores tienen que tener una inteligencia táctica. Tenía que jugar de central.